hay que hablar de lo que está pasando en materia electoral porque se están viviendo en estas horas tiempos bastante vibrantes en materia política porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires ya planteó y pateó el tablero, va a desdoblar las elecciones provinciales legislativas con las nacionales. Esto también produce una especie de fractura en el peronismo donde el kirchnerismo y el PJ empiezan a separarse, ¿no? En realidad más que nada el kirchnerismo, porque Kicillof y Cristina empiezan a divorciarse, una especie de separación que nadie tenía previsto cuando Kicillof era una especie de el alumno predilecto de Cristina Kirchner, ¿no? Quien fue ministro de Economía en su momento, vicepresidente de las líneas argentinas, etcétera. Así que es una noticia que se dio en las últimas horas y ya del kirchnerismo plantean como una ruptura que planteó Kicillof en materia política. Y si vamos a la ciudad de Buenos Aires, también estamos en la ciudad viviendo tiempos donde se han visto una gran oferta electoral en materia de centro-derecha, porque tenés el espacio de Manuel Adorni, que es la Libertad Avanza, el espacio de Ramiro Marra, que es un desmembramiento de la Libertad Avanza. Tenés el espacio de Yamil Santoro, que quería imitar a Leandro Santoro con el nombre y el logo, que después se dijo que fue una especie de campaña publicitaria. Tenés el espacio de Oscar Sago, también un libertario que mencionó y trajo a Caruso Lombardi para hacer un poco de ruido en la oferta electoral. Tenés al coreano Kim, o chino, ya no me acuerdo, perdón las diferencias, que también se postula con el espacio de Guillermo Moreno. Tenés a Leandro Santoro, bueno, espacio de centro derecha y de centro izquierda, que van a estar candidateándose. Y también tenemos el espacio de el espacio por la confluencia, por la igualdad y la soberanía. Quien es candidato es Ariel Elger, que lo tenemos en línea. Ariel, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Buenas, ¿qué tal Esteban y a todos los que nos están escuchando? ¿Qué tal, Ariel? Gracias por atendernos. Bueno, contábamos recién la oferta electoral que hay, el abanico que hay de opciones para votar en la ciudad de Buenos Aires y tenemos este espacio en el cual sos candidato a legislador porteño por confluencia, por la igualdad y la soberanía. Contanos de qué se trata este espacio y en dónde se encuentra enmarcado dentro del mapa político, centro-derecha, centro-izquierda. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, efectivamente, como decís, hay una fragmentación de la fuerza de derecha, del centro de derecha, y prácticamente de todos los últimos 20 años han sido parte de la privatización de la ciudad de Buenos Aires, de la quita de derechos, del recorte a los presupuestos de educación, de salud, de quienes no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales de los porteños y las porteñas y quienes transitan, trabajan en la ciudad, como el tema del transporte, el tema de la vivienda, no, problemas fundamentales. Nosotros somos un espacio integrado por el espacio de Unidad Popular, que está Mariana Eva y Claudio Lozano, el dirigente histórico, el espacio de Patria Iguales, que está ahí La Dignidad, con trabajos sociales y territoriales en las diferentes villas de la ciudad, y nosotros que somos el Partido Comunista, espacios que en la última elección algunos fueron por fuera o con listas propias como de Unidad Popular, como algunos que hemos sido parte de la anterior experiencia de unidad del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Espacios que hoy entendemos que lamentablemente no han dado respuesta, no han sido una oposición clara en este escenario. Nosotros nos consideramos una fuerza de izquierda, de centro izquierda, de los sectores soberanistas y quienes defienden la patria, como bien ponían ahí en el audio, quienes pensamos que en las Islas Malvinas hay una colonia, que hay una base militar de la OTAN, donde ahí hay una población implantada, quienes pensamos que no hay que pagar la deuda externa y sobre todo este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a traer más miseria para nuestro pueblo, y quienes pensamos que la ciudad de Buenos Aires en el último año, lo dicen las estadísticas, de 23% más de personas que viven en situación en calle, mientras en los últimos años se han construido 1 millón de metros cuadrados en construcción, que simplemente es lavado de dinero, es especulación inmobiliaria. Hay más de 500.000 viviendas ociosas que podrían ser tranquilamente destinadas para la población, por la cantidad de personas que alquilan, y muchos que han tenido que dejar en los últimos años de poder alquilar para volver con sus padres, con sus madres, para intentar o juntarse con amigos o con otra familia para intentar resolver sus problemas habitacionales.
Y también somos los que estamos planteando un transporte integral, no estos anuncios que plantea Jorge Macri, nosotros decimos el subte fantasma, la línea F, que es un anuncio publicitario, pero que no ha generado realmente una propuesta de avance concreto, ¿no? En estos 20 años, hace casi 20 años han dicho, bueno, quien no hace 10 kilómetros de subte por año es un inútil, un ineficiente. Bueno, efectivamente ellos no lo han hecho y el subte es uno de los transportes más eficientes, más ecológicos, que podría darle soluciones integrales a la población, cosas que hay otras ciudades como DF, como Moscú, como Madrid, digamos, que han resuelto parte del transporte a partir del subte, digamos. La ciudad de Buenos Aires fue la primera en Latinoamérica a tener subte y después es un subte que se congeló, pero no avanzó en su integralidad. Ahora, Ariel, respecto de la campaña y los ejes discursivos que estás planteando, hay muchas diferencias con el espacio que gobierna, con el PRO. ¿Cómo planteás la campaña sabiendo que hay un giro hacia la derecha, ¿no? Donde el principal candidato oficialista a nivel nacional que se candidatea en la ciudad, que es Manuel Adorni, hace campaña con una motosierra, ¿no? Como si fuese una especie de elemento que atrae votos, el recorte permanente, el ajuste brutal, y ustedes plantean desde su espacio todo lo contrario, un Estado que intervenga en la economía y esté más presente con la prestación de servicios básicos. Digo, ¿cómo se enmarca el discurso de ustedes con el cambio y el clima de época que hay? Bueno, yo creo que es momento también de romper la vara de lo posible, ¿no? Efectivamente, nosotros decimos, se ha cerrado una etapa política en Argentina, hemos tenido una derrota electoral que no fue solamente electoral, hay una derrota cultural y por lo tanto quienes tenemos principios y pensamos que hay otro mundo posible, que es necesario, que vivimos en una sociedad y una ciudad completamente distinta, tenemos la obligación de hacer propuestas alternativas. Tenemos la obligación de generar una construcción cultural, de generar, interpelar a los porteños y a las porteñas que efectivamente podemos construir otra ciudad. La ciudad de Buenos Aires también es la que echó a los ingleses en 1806, es la que hizo la Argentina en el 2001, la que ha hecho las grandes movilizaciones de los inquilinos a principios del siglo XX. Creo que hay que recuperar esa tradición de la ciudad de Buenos Aires democrática, participativa, aquella de la cultura del pensamiento crítico. Creo que tenemos la obligación de generar esa batalla cultural que capaz que no será en algo en el corto plazo, pero entendemos que hay un camino de construcción. Tenemos una cantidad de organizaciones, de grupos que capaz que hoy no se han integrado a esta lista, muchos que están dialogando a partir que se ha presentado esta propuesta electoral que nos interpela, que se acercan, que preguntan, y ir ampliando, hay que ir ampliando la frontera de la construcción, la frontera de la participación y que podamos dar esa batalla cultural e ideológica en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Ariel, vos mencionaste de dar esta batalla y algunos miembros del espacio de Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, en el cual formás parte, y hay candidatos como Claudio Lozano, creo que nombraste, María Eva Cousovitis, especialmente Lozano, que es el que tengo en mente, participó del gobierno de Frente de Todos, creo que fue directivo del Banco Nación, si no me equivoco. Y fue... Sí, él no es candidato. Perdón. Sí, decía que fue un miembro activo, aunque sea en La Voz, en algunos medios, participó, militó. Si bien ahora creo que me estabas corrigiendo que no es candidato, pero ¿cómo se articula eso de, bueno, vamos con un discurso que rompa con el clima de época y con la experiencia anterior, lo que fue el Frente de Todos del 2019 al 2023, que hubo un fuerte desencanto de las expectativas que se habían generado, producto de un periodo de gobierno 2003-2015, donde había una bonanza económica, política, un despertar de la participación política, y con el gobierno del Frente de Todos y el papel del Estado como que se desdibujó, como que la economía también
fue evaporando el salario, la actividad económica, lo que pasó con el tipo de cambio, digamos, muchas expectativas que trajeron un desencanto al electorado. Yo efectivamente, como decía, creo que eso es parte de la derrota cultural que hemos tenido. Primero hay una autocrítica, hay una discusión, un balance que hacemos de todo ese proceso. Javier Lozano de por sí él renunció al directorio del Banco Nación justamente cuando se hizo todos los acuerdos con el FMI, porque entendíamos que nosotros desde el momento también hemos sido muy críticos y hemos movilizado y hemos rechazado en la época de Alberto Fernández todo lo que tiene que ver con ese acuerdo, porque es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Estamos atados a las políticas y justamente en el sector de la previsión social, digamos, como vemos hoy que sufren los jubilados y jubiladas, porque no son solamente el sometimiento económico, sino después el sometimiento político a esos organismos. También cuando fue lo de Vicentín, que muchos aplaudimos porque era tener una empresa testigo que se meta en el comercio exterior, que se meta en el debate del mercado interno y de tener alimentos a una empresa estatal de alimentos con un precio efectivo general y la marcha atrás, y esa también para adelante y después para atrás, fue también otro punto crítico para nosotros, incluso para Claudio Lozano. Y bueno, creo que eso, cuando yo digo esto hay que romper lo posible, creo que son esos desafíos, digamos. Si no proponemos un programa de avanzar más en este mundo tan desigual y en una guerra comercial brutal, digamos, lo que está pasando hoy, que están cayendo todas las bolsas y que justamente el gobierno de Milei va a estar cada vez más frágil porque esta apertura indiscriminada, este sometimiento a la realidad internacional se pone con un grado de inestabilidad económica de manera acelerada. Es justamente en estas condiciones donde hay que avanzar en la recuperación del comercio exterior, de la nacionalización de la banca, de todo el tema de la hidrovía, la recuperación de todos nuestros recursos naturales para ponerlos a disposición del desarrollo y la producción nacional, porque la única forma de tener resuelto el tema de dólares del mercado interno que es una necesidad, la única forma de resolver los problemas económicos de la inflación incluso es también generando un mayor valor agregado, mayor producción, pero también algo que también tenemos que discutir con la etapa anterior. Acá no se trata de producir, exportar soja como la solución a los problemas, sino hay también una distribución de la riqueza, no solamente del ingreso. No vamos a resolver los grandes problemas de la pobreza, la indigencia, las desigualdades regionales que tenemos, y que eso también pasa en la propia ciudad de Buenos Aires. Ariel, te queremos agradecer por darnos este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer, un abrazo.